Estos datos son de Swami del 2008, es decir, estamos hablando de los primatólogos recientes. Miren lo que han encontrado en monos rhesus. Cuando se han hecho observaciones naturalistas en medios naturales con gorilas y sus bebés o con chimpancés y sus bebés, se encuentran en las diadas mamá-bebé, en monitos recién nacidos o de pocas semanas, de los 5 comportamientos vinculares universales de apego que se observan en los humanos, 4 de ellos hacen succión, colgarse, llorar y hacerle seguimiento, tal cual haría un bebé. Lo único es que no sonríen. Es decir, son bastante similares a nosotros. Es decir, el uso de la base segura, usar al otro ser humano, aquel que desde el inicio de la vida está ahí pendiente de él, que lo está cuidando. Es decir, el niño o aquí el monito hace lo que llamamos, hace uso de la base segura para poder explorar el mundo, para poder empezar a sentirse seguro. Bueno, sigamos. Igual, cuando están alarmados también corren enseguida, e igual lo hacen los niños. Y si observamos cómo los niños cuando tienen miedo, les pasa algo, inmediatamente se acercan a esas figuras familiares importantes. Esto lo hacen los animales, lo hacemos nosotros. Entonces, mirando aquí, lo que vamos viendo es que el vínculo afectivo, y esto ya es mirándolo en términos universales, es decir, todos los niños del mundo, independientemente de las comunidades culturales, regionales, es decir, todos los seres humanos se apegan a otro ser humano emocionalmente. Sin embargo, evidentemente hay que mirar en los seres humanos ya otros aspectos que tienen que ver con la calidad del cuidado, con los contextos particulares, sociales y culturales. Entonces aquí hay algo muy importante entender. Esa es la relación ya de apego, es una relación que se construye con otro, que en el caso de los humanos se ha visto que parte de las interacciones cotidianas, que además de eso, al principio se pensaba que había un solo cuidador y como las mujeres, por razones culturales y biológicas también, hemos sido las encargadas de criar a los niños, hoy en los contextos humanos y en la diversidad de las configuraciones familiares, hoy tenemos muchísimos otros cuidadores participando, familiares y no familiares, pero lo que se ha encontrado es que es fundamental esos primeros 6 meses de vida, es decir, los vínculos de apego se empiezan a construir. Es un proceso en los primeros 6 meses de vida. Lo otro que ahí les decía, es decir, todo bebé que tenga la posibilidad de tener a uno o a varios cuidadores en esos primeros 6 meses de vida va a establecer vínculos de afecto con esas figuras. Los vínculos de afecto tienen una doble función, tienen una función biológica y tienen una función psicológica. ¿Cuál es la función biológica? La que he venido hablando. Es decir, el que los seres humanos establezcamos vínculos de afecto con otra persona permite la supervivencia, por un lado del individuo, que alguien nos proteja, que alguien nos cuide desde el inicio de la vida, y por otro, permite la supervivencia de nuestra especie. El día que no tengamos vínculos humanos, o sea, vínculos de apego entre nosotros, no me imagino qué clase de sociedad construiremos. Y por el otro lado, la función psicológica. Y la función psicológica es muy importante, porque construir vínculos, o sea, siempre la pregunta, y bueno, ¿y para qué sirven los vínculos? ¿Para qué nos vinculamos emocionalmente con otros? Bueno, los vínculos proporcionan eso que está ahí. Nos proporcionan seguridad emocional, eso de saber que contamos con otro. Nos proveen protección, nos proporcionan experiencias, esa persona con la que nos vinculamos o esas personas, porque en la mayoría de los contextos familiares hay más de una persona que juegan el papel de figuras vinculares. Nos proporcionan experiencias, recursos emocionales y sociales, especialmente nos proporcionan algo que es muy importante, la regulación emocional. Yo le digo muchas veces a mis alumnos en todos estos años de experiencia como profesora, de que las cárceles de este país no están llenas de tantos criminales y psicópatas que muchos nos hacen creer. Yo digo, está llena de desregulados. Una grandísima proporción de seres humanos que desde nuestra infancia no nos enseñaron a regularnos. Y regularnos implica tener ahí unos adultos en el medio familiar que sean capaces, desde que nacemos, de regularnos. ¿Y qué quiere decir? Porque no somos capaces. Si ustedes cogen un bebé menor de 6 meses, cuando él tiene hambre, cuando él tiene sueño, es decir, ante las necesidades fisiológicas,
aparecen, es decir, excitaciones que son a nivel cerebral, aparecen a nivel, a nivel neurológico, a nivel fisiológico, tensiones y excitaciones nerviosas, y él no está en capacidad de regularla solito, que es lo único que puede hacer un bebé cuando tiene hambre, sueño, llorar. Entonces, llorar es un lenguaje que desafortunadamente, por razones culturales, porque el llanto además molesta, el llanto es contagioso y genera ansiedad. A todos, apenas una amiga o un amigo a uno en una desgracia, la primera frase que le decimos cuando alguien llega llorando frente a nosotros, ¿cuál es la primera frase? No llore. Es decir, no llore porque soy empático a su llanto, es decir, me transmite esa emoción que usted tiene. Entonces, los bebés no tienen otro lenguaje porque son preverbales que el llanto. Entonces, ahí el papel fundamental que juega un adulto o unos adultos del medio familiar cuidadores. Es decir, y estoy hablando en los contextos donde alguien da respuesta a eso, donde alguien es sensible a esas señales. Entonces, el niño llora pidiendo que alguien responda, ¿cierto? Entonces, y necesitamos un adulto que lo ayude a regular sus necesidades fisiológicas, de cambios de temperatura, de hambre, de sueño. Alguien que responda y permita que esas necesidades fisiológicas se respondan. Pero luego él también tiene necesidades de otro orden. Muchas veces los papás y las mamás, por razones de crianza o culturales, pensamos que si ya lo bañé, nosotros hacemos visitas domiciliarias, nosotros acompañamos a madres adolescentes, y bueno, en muchos de nuestros programas, y con frecuencia nos dicen, pero si yo lo bañé, lo vestí, le cambié, está limpio, ya comió todo. Es que los niños tienen también necesidades afectivas, psicológica. A los niños, como a nosotros, nos gustan que nos abracen. Nos gustan sentirnos pegados a la piel de otro, sentirnos calientico, alguien que nos quiere. O sea que los niños tienen también necesidades emocionales. Y bueno, en todo ese proceso, los adultos jugamos un papel importante que es ayudarlos a corregular las emociones. ¿Qué es el vínculo afectivo? Es un sistema diádico, es un sistema entre dos que ayuda a regular las emociones de ambos, pero especialmente quien toma la iniciativa es el adulto. O sea, aprende, enseña a que el niño regule sus emociones, que un día sea autocontrolado, autorregulado. Es decir, eso es un proceso. Por eso es que les decía, muchísimos adultos no tuvieron en su vida personas que les enseñaran en la vida cotidiana a regular sus emociones, porque lo que observaban eran también adultos desregulados. Y muchas veces, como les digo, por eso, y les decía a mis alumnos, mucha gente se tira una vida entera y no es ningún criminal, sino que en un momento de rabia es capaz de cometer una conducta que muchas veces luego le va a pesar a él en su vida y en su familia. Entonces, uno de los papeles fundamentales que juega la relación de apego es ayudar a la regulación emocional de ese bebé para que un día sea un niño y después un adolescente y después un adulto con capacidad de regular sus emociones, porque somos seres emocionales, además de ser seres de lenguaje. La pregunta es, ¿cómo es esa relación de cuidado? Y por otro lado está el punto de, lo que nos ha mostrado es que cuando se forman los vínculos y la calidad de la relación es buena, y ahora vamos a ver qué significa una calidad de relación de cuidado adecuada, vamos a ver qué hacemos sentir a esa persona, y en este caso a un bebé seguro. Busca la figura de apego. ¿Por qué la busca? ¿Por qué busca su proximidad? Porque le da bienestar, le da apoyo y le da seguridad emocional. Eso nos dan los vínculos a nosotros. Y no solo a los bebés. Empezamos al inicio de la vida. Los vínculos afectivos nos los dan desde el inicio de la vida hasta que nos morimos. Por ejemplo, ¿cómo se seleccionan las figuras? Evidentemente que se seleccionan las del medio familiar. Los bebés van a escoger aquellas figuras que lo seleccionan, pero en el medio familiar puede haber muchas figuras y puede haber una mamá, un papá, una abuela, una tía, y ahora que tenemos familias extensas, recompuestas, porque Colombia está con la absoluta diversidad de configuraciones familiares, entonces, y cumpliendo funciones parentales. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se han visto observando bebés aquí en el mundo y en Colombia? Porque Colombia y América Latina, Colombia está siendo pionera en teoría del apego. Nosotros nos traímos de alguna manera la teoría del apego a Sudamérica y de ahí se ha seguido desarrollando por toda Sudamérica. Entonces, por ejemplo, ¿qué han encontrado? Los niños escogen aquellas figuras del medio familiar
como figuras de apego, es decir, en el momento que la necesitan porque tienen miedo o porque están explorando y quieren mostrar lo que están aprendiendo. Aquellas personas que les respondan de manera pronta y sensible a las señales comunicativas de comunicaciones, que es las dos señales fundamentales que usa un bebé para comunicar lo que está sintiendo son el llanto, cuando lo que le está ocurriendo le genera malestar, y cuando le genera placer, cuando le genera alegría, sonrisas. Esos son dos lenguajes de los bebés. Por el otro, entonces esa es la persona que va a buscar la que le responda a eso. También las personas con las que mantiene interacciones sociales que son activas, como aquella persona que le juega, que le sonríe y que lo acaricia. Por el otro lado, también van a dirigir sus conductas de proximidad y contacto, que las llamamos las conductas de apego, cuando él está sintiéndose cansado, con hambre, con sueño, con malestar, sintiéndose alarmado, tiene miedo. Es decir, en esas dos situaciones va a buscar la figura de apego, la usa como refugio de seguridad. Cuando hablamos de calidad de cuidado, estamos hablando una manera de relacionarse, un ambiente de cuidado que provea unas ciertas condiciones. La primera que vemos es que hablamos de un concepto muy importante que se llama sensibilidad del cuidador, o sensibilidad del cuidado, o sensibilidad de la crianza, si quieren. Bueno, ¿qué implica eso? En términos de comportamiento implica 4 comportamientos. Uno es que es una persona, o unas personas, porque les digo, los niños se vinculan a varias personas, se vinculan al papá, emocionalmente al papá, a la mamá, a la abuela, a los que estén en el contexto familiar. Una persona que sea capaz de identificar las señales de comunicación de ese bebé, es decir, identificar el llanto, las sonrisas, o sea, que capture la señal. El segundo es que se dé cuenta, pero además de darse cuenta que el niño le está mandando una comunicación, que sea capaz de interpretarla de manera adecuada. Desafortunadamente los adultos algunas veces hacemos atribuciones negativas. Entonces la mamá se da cuenta que está llorando y le dice a uno, está llorando. Pero ya yo le di de comer, nos dicen inmediatamente, y eso es que quiere fregar. Atribuciones negativas. Le ponemos atribuciones negativas a las conductas del bebé. ¿Será que un bebé de 6 meses llora para fregar a la mamá? Bueno, ese tipo de cosas, es decir, le atribuimos de que es igualitico de malgeniado que el papá. Entonces, claro, al papá malgeniado, en ese bebé no le voy a contestar. Entonces, por el otro lado, es de responder de manera pronta. Resulta que para un bebé, el bebé necesita que alguien le diga, oí la señal. O sea, ya voy, bebé. Vamos a ver, cuando un bebé está llorando y uno le dice, ya voy, en el primer momento eso logra calmar un poco al bebé, se atenúa la intensidad del llanto. Pero si yo me quedo con ya voy, bebé, el llanto, y no respondo, el llanto va a incrementarse. Y en un momento que ustedes tienen un bebé llorando, solo el contacto físico lo tranquiliza. Ya las palabras no lo van a tranquilizar. Entonces eso es bien importante, que la respuesta pronta para un bebé, hay que pensar también en la capacidad que tiene un bebé a nivel neurológico de procesar información y el tiempo que requiere. Si pasan 10 minutos, un bebé ya no conecta una señal con otra. O sea, entre la señal que le emitió y la respuesta que le dio el otro. Y por último, entonces, de manera adecuada. De manera adecuada tiene que ver con las características de ese bebé, con el momento evolutivo de ese bebé. No es lo mismo responderle a un bebé de 1 mes, que a un bebé de 6 meses, que a un bebé de 12 meses, que a un bebé de 4 años, de 3 años, es decir, o en cualquier otro momento del desarrollo. Entonces, en el momento del día, no es lo mismo a las 10 de la mañana cuando ya está bañado, con comida y más tranquilo y con ganas de jugar, a cuando son las 5 de la tarde y que las mamás o 6 nos dicen, o uno mismo con su propia experiencia de mamá, la hora cuchicuchi, o hay tantas expresiones que se usan, que es cuando el bebé no quiere nada, llora, cansado. Es decir, a esa hora, pues el comportamiento tiene que ser adecuado. Es decir, sensibilidad del cuidado implica armonizar el comportamiento, sintonizar el comportamiento del cuidador a las señales que ese adulto de que ese bebé me está diciendo que necesita. Es una coordinación. Y los bebés que las mamás, y los observamos, afortunadamente es un porcentaje chiquito de mamás que con ese sistema de creencia, porque algunas lo creen, pero cuando lo ven no lo hacen, pero algunas lo creen y lo hacen, tienen una práctica así. Entonces, el bebé termina aprendiendo, sí, termina aprendiendo primero de cansancio, se duerme,
llora, 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 llora y termina dormido. Pero aprende detrás de eso que hay un otro que no le responde, que hay alguien que el mundo no es predecible, que sus conductas no son eficaces. Aprende que es decir, que no hay una respuesta de los otros cuando él tiene una necesidad. Y por eso los psiquiatras y muchas veces unos grupos de psicólogos hablaban de un famoso del time out, tiempo afuera. Es decir, póngalo afuera cuando hace pataleta, póngalo allá afuera. Nosotros los psicólogos del desarrollo y de la teoría del apego le decimos time in, tráigalo para acá, acójalo, abrácelo, póngalo, déjelo ahí, empiece a decirle, hable, póngale palabras, no discursos. ¿Qué pasa? Mamá está aquí, te espera. Es decir, yo sé que estás triste. Bueno, es decir, acoger, porque pongámonos en el zapato de los niños, en los zapatos, en la postura de ellos. ¿Será que cuando yo estoy desesperada quisiera que mi compañero se fuera del cuarto y me dejara absolutamente desesperada? ¿O quisiera que se acercara y me dijera, Fresca, que, hemos dicho, el mundo no se acaba, aquí estamos, hemos dicho, aquí estamos para las buenas y las malas, ¿cierto? Ojalá nos pudiéramos los adultos poner en ese lugar con los niños. Haríamos mejores crianzas y seres humanos más sanos y seguros. Bueno, entonces estamos hablando de que de todo esto, cuando tenemos adultos que responden de manera pronta, adecuada, de manera, no atribuyen cosas negativas a los niños y tratan de entender las señales que los niños le están dando comunicativas, desarrollamos lo que se llaman relaciones de apego seguro. Porque el niño aprende de las experiencias. Evidentemente que aprende del lenguaje también, pero tiene que haber coherencia entre el lenguaje y la experiencia, las interacciones cotidianas. Entonces, el niño, como les dije hace un rato, aprende que el otro está ahí y que puede contar con él, que puede ser su base de seguridad. Y cuando una persona se siente seguro, cuando tiene una base segura, entonces quiere explorar. El mundo, la curiosidad es una conducta instintiva también de especie innata. Si todas las crías, estoy hablando de animales con mayor nivel de desarrollo cerebral también. Cuando ustedes cogen las crías, gatos, perros, micos, conejos, y los dejan solos chiquitines y tiremos unas bolitas de colores al piso, ¿qué creen que pasa? Empieza el juego de las bolitas, ¿cierto? Y empiezan a explorar y se acercan y tienen miedo, pero hay curiosidad y van explorando. Exactamente son los niños. Los niños hacen conducta de exploración, pero para que un niño pueda explorar, tiene que sentirse seguro. Y explorar primero es jugar, pero explorar también es aprender. Explorar es tener relaciones sociales. Explorar es ir hacia el mundo exterior, social, y el mundo de los objetos para conocerlos. El primero que voy a hablar es lo que llamamos el apego inseguro evitativo. Cuando los adultos no lo hacemos ni por malos, ni porque le queremos hacer daño a los niños. Muchas veces, muchas de las conductas que hacemos los adultos es porque la vida cotidiana tiene presiones y porque todos traemos una historia de crianza. Lo que llamamos la transmisión intergeneracional de nuestra propia experiencia de crianza. Un día fuimos criados por otra generación. Traemos apegos, relaciones de apego construidas con la generación anterior, en la generación anterior. Cuando muchas personas en sus historias de vida que han tenido sufrimiento tratan de entenderlo a través de muchos medios. La psicología no es la única. Hay gente que va y busca psicología, pero hay gente que busca a un buen compañero de vida que le permite entender su historia vincular, una buena pareja, un buen amigo, un sacerdote, un médico, mejor dicho, muchísimas personas nos pueden servir en la vida para eso. Entonces, esos niños que tienen experiencias donde el adulto rechaza, donde ahora estoy ocupado, ay, no moleste, no, pero si esa experiencia, eso a todos lo hacemos, no somos contingentes al 100%, pero si esa experiencia es repetida, de vivir de manera repetida el rechazo, el niño aprende para poder contar con esa figura. Es puro adaptativo. Para poder saber que en el momento de máxima necesidad pueda contar con él, aprendo ¿a qué? A minimizar, reducir las conductas de proximidad y contacto, las conductas de apego con esa persona y, por el contrario, yo me vuelvo entonces un perfecto explorador. Son los independientes de 1 año y medio, que la mamá feliz nos dice en una visita, es que es capaz de 1 año y medio bajarse de la cuna y busca el tetero en la nevera. Estaba feliz de la independencia de su hija. Y nosotros bastante preocupados, pero no le dijimos nada.
Entonces, lo que estamos viendo es que entonces, como presenta rechazo el niño, quiere mantener la relación. Entonces aprende con ella y ella le ha enseñado de que solo te busco cuando la cosa sea absolutamente necesario. Y yo soy un explorador del mundo perfecto. Ese es el apego evitativo. Evidentemente no se puede apoyar con esa persona como base de seguridad ni de refugio. Hay otro que se llama resistente ambivalente. Resulta que es una persona impredecible. Es decir, a veces sí, a veces no. Es un semáforo. Entonces, el bebé o el niño no sabe cuándo. A veces puede ser muy rechazante, muy poco sensible, y en otros momentos muy amorosa. O el niño viene a buscarla, ahora no, y a los 2 minutos va y la coge y lo da besos, pero es que el niño ya no quiere, el niño está jugando ahora. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de conductas no predecibles lleva al niño a que viva entonces siempre como ansioso. O sea, nosotros decimos con el sistema de apego activado. Es el que no quiere desprenderse de ella, y la conducta de exploración, que es la que permite que uno aprenda, que tenga relaciones sociales, amiguitos, se reduce. En ambos casos usted ve desequilibrio. Este niño, como la mamá es impredecible o el cuidador principal es impredecible, entonces ¿qué hace? Maximiza, aumenta, incrementa las conductas de proximidad y contacto y quiere estar todo el tiempo pegada a ella, y entre más quiere estar pegada a ella que no, pero que, ¿me entiende? Y se dan ahí conductas de rechazo y minimiza la posibilidad de explorar. Pero existen otras situaciones todas las que les he mostrado son más cotidianas. No es que estemos hablando de psicología clínica, ni de patologías, ni nada. Así nos criaron y tendemos a repetir los patrones. Y muchas veces no somos conscientes de la forma como nos criaron. Por eso a veces tener la oportunidad de tener las escuelas de padre, las experiencias de poder conversar sobre la crianza entre personas que están criando, los espacios como estos nos permiten como confrontar y pensar en nuestra propia crianza y cómo un día somos hijos y otro día somos cuidadores. Entonces, hay algunos casos ya más complicados. Estos son los casos que realmente, o sea, todos quisiéramos que mejorar la calidad de la crianza, pero aquí ya estamos en lo que en la psicología decimos las grandes ligas. ¿Qué pasa aquí? Y ahí yo puse una pregunta. ¿Qué tipo de comportamiento puede adoptar un niño si el comportamiento del cuidador es incoherente o es una fuente de amenaza? Pues resulta, y ahí hay una paradoja. Este es el caso ya de familias en ambientes muy caóticos, en ambientes con violencia intrafamiliar, en ambientes con situaciones muy adversas de relaciones familiares. Ahí puede haber drogadicción, puede haber muchas alcoholismo, puede haber muchas cosas complejas que encontramos aquí. Resulta que y lo hemos venido hablando, cuando un niño tiene temor, cuando un niño tiene alguna cosa que lo angustia, lo que hace es correr inmediatamente a buscar a la figura de apego, ¿cierto? Resulta que la figura de apego es quien lo atemoriza. Es la persona que lo maltrata, es la persona que lo castiga fuertemente, es decir, o es la persona que está absolutamente atemorizada en una relación violenta por parte de un perpetrador, en este caso el marido, y no puede proteger. Es decir, quien debe proteger es el agresor o está en incapacidad de proteger. Eso es paradójico. Entonces, cuando ese patrón existe, que existe en un porcentaje muy pequeño de familias, pero son las familias que sabemos que están en alta vulnerabilidad psicosocial, ese niño hace un patrón completamente, no logra ni siquiera construir un patrón. Ese mundo es incoherente, inconsistente, impredecible. O sea, estamos hablando cuando hay problemáticas muy graves. Pero la representación que yo tengo de mí mismo va a depender de la relación que tengo con esas figuras significativas. Es decir, yo construyo la imagen de mí mismo, lo que en otras teorías llamamos la autoestima, de acuerdo a cómo el otro me trate, cómo el otro me llame, cómo el otro me valore. Entonces, si me insulta, si me rechaza, si es ambivalente conmigo, es decir, esa es la imagen que yo tengo de mí mismo. O si me dice cosas amorosas, si me abraza, si me besa,
tengo la idea que soy merecedor de afecto, que soy una persona valiosa. Es decir, la autoestima se construye en el espejo del rostro de los otros y aquí de los más significativos. Y por el otro lado, también aprendo quiénes son los otros, cómo me tratan, quiénes son y cómo tratan los otros. Es decir, aprendo me hago una representación en mi cabeza a partir de esa experiencia repetida sobre el mundo de los otros y del mundo en general. Entonces, el mundo es un lugar seguro, el mundo es un lugar predecible, el mundo es un lugar y las personas son personas de fiar, o lo contrario. Si tengo experiencias como las más duras, que son los de los apegos desorganizados, que vienen también de la transmisión intergeneracional de patrones violentos de crianza de la generación anterior, entonces el mundo es un lugar impredecible, el mundo no es un lugar seguro, las personas no son personas de fiar. Y ahí estamos al tipo de sociedades que construimos, los tipos de ciudadanías que construimos. Esos son los ciudadanos. ¿Qué se sabe de la institucionalización? Produce efectos devastadores en todos los procesos, no solo emocionales, sociales, cognitivos, en todos los procesos se retrasan. Mejor dicho, eso es un compromiso no solo de Colombia, sino del mundo. Miren un cerebro de dos niños. Este niño es un niño de un cerebro sano y este es un cerebro de un niño institucionalizado en uno de los experimentos naturales más terroríficos de este planeta, el caso de Rumania. Si ustedes miran esto cuando se hacen estas imágenes cerebrales, ustedes van a ver que el rojo es la zona de mayor activación y el negro o el moradito es la menor activación. La activación del cerebro humano, mire, el cerebro humano, igual que el desarrollo humano en términos del desarrollo emocional, es muy similar. Necesitamos ambientes predecibles, ambientes consistentes, cuidadores que estén ahí, necesitamos ambientes no estresantes, así se desarrolla el cerebro. Estos niños están en la institucionalización, la historia de la humanidad nos ha contado, y hasta que cayó el muro de Berlín y quedó la Europa oriental expuesta a Occidente, supimos de los horrores de las situaciones de los niños institucionalizados. Es decir, eso llevó a que hubiera una conciencia mundial por parte de Europa, de Norteamérica y del mundo entero, y ahora les damos a esos niños ambientes adecuados en términos de espacios físicos, de estimulación cognitiva y social, de alimentación, de nutrición, ya no los amarramos, todas las cosas que se vieron en esos orfelinatos, hospicios. Sin embargo, todavía carecen de algo fundamental que se sabe a pesar de los de más alta calidad, es que los seres humanos, la base del desarrollo cerebral, la base del desarrollo social, la base del desarrollo en todos los sentidos es la emocionalidad, pero es que las emociones no se dan como emociones de un solo ser, son relacionales. Muchísimas gracias.